con el estudio de Samuel y hoy nos va a tocar el número 4. Se recuerdan que la semana pasada les avisé que íbamos a ver 4 y 5, pero vi que estaba muy largo el 4, así que vamos a ver solo el 4 el día de hoy. Y la próxima sí vamos a ver el 5 y el 6. Y temáticamente está conectado, así que hasta puede ser que el 7. Así que quisiera que lean todo eso para la próxima. Pero veamos ahorita el capítulo número 4, Primera de Samuel. Y quiero comenzar hablando acerca de los filisteos, porque ellos van a ser un protagonista en este capítulo. De todas las tierras que los israelitas conquistaron cuando entraron a la tierra prometida, entraron por el lado del Jordán. Del Jordán entraron del este hacia el oeste y ahí fueron conquistando, pero un territorio que ellos no lograron conquistar fue la tierra que están ocupando los filisteos. Los filisteos, les voy a explicar un poquito adelante quiénes eran, qué pueblo eran ellos, pero estos filisteos, ¿a qué tribu le tocaba? Y eso es importante entenderlo en este contexto de Samuel, del libro de Samuel y aún del libro de Jueces. Y le tocaba a la tribu de Dan. Gran parte del territorio que estaban ocupando los filisteos le tocaba a la tribu de Dan, pero había algo peculiar con estos filisteos, que ellos, a diferencia de otros pueblos y tal vez también por el territorio donde ellos vivían, ellos tenían carros. Su ejército tenía carros y caballos, a diferencia de la mayoría de los pueblos que tenían solo soldados de a pie. Y es diferente. Imagínense ustedes, un soldado van a enfrentarse con otro soldado que está montado en un caballo o tiene un carro con caballos, porque los carros no eran mecánicos, ¿verdad? Sino que eran carros con caballos. Es enfrentarse ustedes era como un soldado de a pie con pues tengo una ametralladora, sí, pero viene un tanque en contra de ti, ¿qué puedo hacer? Es algo así. Entonces era muy difícil ganarle a un ejército que tuviera carros y caballos y uno no estaba solo a pie. Entonces esa era una de las razones que creo que ni siquiera se habían atrevido a hacer guerra contra los filisteos, los israelitas. Entonces la tribu de Dan nunca tomó posesión de ese lugar, pero el Señor al final del periodo de los jueces levantó a un juez de la tribu de Dan que le tocaba conquistar esa parte. Y el nombre de este juez de la tribu de Dan es Sansón. Por supuesto que imagino que ya saben la historia de Sansón, tiene su fama por ser muy fuerte, por ser casi como Superman, unas fuerzas extraordinarias que tenía, y peleaba con alguien, lo vencía, hasta mataba a leones con sus propias manos. Mataba a un montón de personas con sus propias manos. Tenía una fuerza extraordinaria y que fue dada por Dios para cumplir un propósito, que era vencer a los filisteos. Y logró hacerlo. Si ustedes leen, son varios capítulos del libro de Jueces, él mató a muchos, pero era más por un capricho, por un lío personal, y a veces porque era israelita, pero él, su vida fue muy carnal. Al final, en lugar de vencer a los filisteos, se alió a ellos en matrimonio, aunque no les caía bien porque había matado a muchos filisteos. Entonces había una guerra así. Dalila vivió con Dalila, aparte se casó con otra filistea. Entonces la vida de él sí fue un desastre y no cumplió el propósito que el Señor le dio, aunque mató a muchos filisteos. Pero el propósito no es solo matar a filisteos, sino que es tomar posesión de la tierra que Dios le dio, y eso no lo hizo él. Y Dios va a levantar a alguien que no es de la tribu de Dan para vencer a los filisteos. Pero algo que, meditando en esto, noté algo que no había notado antes, que el Señor levantó a Sansón y él
por dejarse llevar por la carne, no logró cumplir su cometido, pero el Señor después va a levantar a otro juez, y ambos de estos dos jueces tienen llamado nazareo, voto nazareo de dedicación a Dios. Sansón, él dejó de cumplir su voto. Él tocó muertos, él tomó vino y al final se cortó el pelo, y ahí fue donde perdió su fuerza, ¿se recuerdan? Después le volvió a crecer y ya tuvo esa fuerza última para destruir un templo y matar a un montón, pero no para tomar posesión del territorio. ¿Okay? Entonces, lo que yo estaba viendo, meditando en el contraste entre Sansón y Samuel, es que Sansón tenía fuerzas físicas, pero vamos a ver que la fortaleza de Samuel es espiritual. Y dije, tal vez esta es una analogía de nuestra vida. Nosotros no podemos vencer al pecado ni a los enemigos espirituales con armas carnales. En nuestra carne, poder vencer, no lo vamos a poder lograr, pero en el espíritu sí. Entonces dije, bueno, ok, eso puede ser una buena lección para nosotros. En la carne no se puede, pero en el espíritu sí. Y eso es lo que nos muestra la historia, el contraste entre Sansón y Samuel, que ellos eran, no sé si se los había mencionado en otra ocasión, pero se los vuelvo a decir, eran contemporáneos, Samuel y Sansón, sí, o sea que hasta pudieron haberse conocido. Pero Sansón unos años adelante, pero la historia es separada por unos capítulos de Jueces, entonces uno no lo conecta, pero eran contemporáneos. Y ambos con voto nazareo, qué interesante, ¿verdad? Dedicados a Dios, pero al final Sansón se dedicó a sí mismo y Samuel sí se dedicó a Dios. Y él va a hacer una diferencia. Ahora, no lo vamos a ver en este capítulo porque aquí comienza la guerra contra los filisteos. Vamos a ver una guerra que va a durar varios capítulos hasta que vamos a ver el desenlace. Y no completo, sino hasta creo que el libro de Reyes. Pero estos eran los filisteos. Ahora, los filisteos, ¿de dónde venían? Ellos, históricamente se sabe que ellos eran pueblos, uno siempre ve, el origen de ellos era de Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo. Entonces, ellos tendieron a quedarse en la costa, donde iban. También se asentaron al norte, por donde está el Líbano ahora, Tiro, Sidón, se asentaron ahí. Y en hebreo se conocen como Pilshti, así se llaman. Y Pilshti significa inmigrantes. Ellos no eran nativos de ahí, sino que llegaron a ese lugar. Y se asentaron, como les estoy mencionando, en la costa, y duraron mucho tiempo en la costa. Era gente costeña, que le gustan los barcos, vienen de una isla, y por eso se quedaron ahí. Pero llegó un punto, después de pasados los años, que dijeron, no nos quedemos solo en la costa, sigamos avanzando. Entonces ahí es donde comienza el choque con Israel, porque de la costa, en la próxima slide se ven mejor los nombres de los pueblos, pero estaban ellos asentados en la costa y comenzaron a ir tierra adentro, lo cual quiere decir, los israelitas se les paró el pelo, dijeron, ups, aquí ya vienen están ellos ahí, pero aquí ya están acercándose, entonces tenemos que salir al encuentro. Y eso fue lo que vamos a ver que pasó en esta historia. Y donde se encontraron fue paralelo de Silo. Silo era la ciudad donde estaba el arca, el tabernáculo. Entonces era central, no la podríamos llamar capital, pero era un pueblo, una ciudad muy importante en el contexto de todas las tribus de Israel, porque ahí estaba el tabernáculo, ahí se reunían todos. Entonces ahí estaba Silo, y paralelo, vamos a ver, ahí va a estar dos lugares, porque no son pueblos, se llama Ebenezer y Afec. En Afec estaban los filisteos, se sentaron, se acamparon, hicieron sus tiendas y dijeron, aquí nos vamos a preparar para enfrentarnos, y vinieron los israelitas, comenzaron a juntar gente de todas las tribus, vengan, porque están viniendo los filisteos, ya están avanzando hacia las montañas.
la costa es plana y después comienza a subir las montañas. Entonces se están acercando a las montañas, ya no se están quedando solo en la costa. Tenemos que unirnos y hacerles frente. Entonces los israelitas se acercaron y se asentaron enfrente de Afec. Había un valle y después estaba un lugar que se va a llamar Ebenezer. Ahí es donde ellos se asentaron. Ebenezer, ya vamos a ver qué significa el nombre y por qué le pusieron ese nombre donde ellos se asentaron, el ejército israelita. Entonces estaban frente a frente, viendo así, nos vamos a encontrar militarmente, y llegó el día que fue la batalla. Entonces se chocaron israelitas y filisteos, y resultado de esta batalla fue 4,000 personas muertas de los israelitas. O sea que en esta batalla no vamos a hablar de que la guerra ya la ganamos, pero la batalla, esta la perdió Israel. Entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Verdad? No teníamos a Dios de nuestro lado. Y esa es la pregunta que vamos a ver en el capítulo 4, versículo 3. Y aquí nos vamos a detener un tiempito porque vamos a analizar cuál es la pregunta, cuál es la conclusión a la que ellos llegaron y por qué llegaron a esa conclusión, por qué se hicieron esa pregunta. Nos vamos a detener en esto porque eso es muy importante, la lección que se aprende solo de este versículo. ¿Y cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Les voy a leer todo el contexto del versículo. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel dijeron, y esta es la pregunta que se hicieron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? La pregunta fue correcta. O sea, yo creo que y quiero que también lo traslademos a nuestras vidas. Cuando nos pasa algo contrario, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué el negocio no me fue bien? ¿Por qué yo sentía que Dios estaba conmigo? ¿Por qué fracasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? Ustedes pónganle cualquier cosa que estén pasando por su vida. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios no estaba de mi lado en esta situación? ¿Es una pregunta correcta o incorrecta? Creo que es correcto preguntársela, ¿verdad? Es más bien, deberíamos preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? No en tono de reclamo, sino que en tono de entender por qué está pasando esto. Y lo que sucedió en este versículo, que es la segunda parte del versículo, es que ellos llegaron a la conclusión errada, y por eso es que me va a tener que detener, porque tengo que explicar por qué fue la conclusión errada, porque ellos dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y ellos dijeron, tuvimos mala suerte, y la conclusión a la que llegaron es la segunda parte del versículo, que dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos dijeron, tuvimos mala suerte con los filisteos en esta batalla en especial. Entonces, lo que necesitamos es algo que nos dé buena suerte. Ahora, si alguien conoce la Biblia, y yo creo que aquí los que están aquí pues, han estado estudiando la Biblia a muchos años, saben que la vida no se trata de buena suerte o mala suerte. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces vamos a, clarísimo, dice, sí, exactamente, no es cuestión de suerte, es de consecuencias de decisiones buenas, decisiones malas que llevan a consecuencias buenas o consecuencias malas. Eso es si uno estudia la Biblia, entiende los patrones de la vida, uno sabe que se puede leer mucho más fácil de lo que nosotros creemos. No es cuestión de suerte, es cuestión de causas y consecuencias. Entonces, eso es lo que quiero que veamos ahorita. Y vamos a ir a Deuteronomio 28, y ahí todo el capítulo habla de bendiciones y maldiciones. Si haces esto, te irá bien y van a pasar todas estas cosas buenas, bendiciones, pero si haces lo malo,
vendrán estas consecuencias. Y vamos a ver que una de las consecuencias, solo en esa me voy a concentrar el día de hoy, por lo que estamos viendo que es la guerra contra los enemigos. Aquí dice, el versículo 15 es donde comienzan las maldiciones y dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, dice, entonces, y comienza a hablar no vas a encontrar, no vas a ser bendito en tu casa y muchas cosas, pero vamos a concentrarnos en los enemigos. Y dice, Jehová te entregará derrotado, es el versículo 25, dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos y por 7 huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Eso es interesante porque en la parte de las bendiciones es todo lo contrario. Dice, si tú oyes la voz de Dios y haces lo que Él te dice, entonces vendrán estas bendiciones entre las cuales está que los enemigos van a atacarte y van a salir huyendo. Los enemigos salen huyendo y eso es lo que queremos. No queremos que los enemigos triunfen, sino que los enemigos salgan huyendo. Pero aquí es la maldición. ¿Cuál es la maldición? Si uno, y de hecho, no sé si tienen otras versiones. ¿Alguien tiene otra versión que la que yo leí? A ver. Aquí dice, pero si no obedeces la voz de Yahvé, tu Dios, no guardando ni poniendo por obra ninguna de sus ordenanzas y de sus estatutos, que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, no, es lo mismo, es básicamente lo mismo. ¿Saben qué? Ya me recuerden que estoy pensando en la parábola de la casa construida en la roca y la casa construida en la arena, porque el punto es que uno oye pero no hace. Aquí el pueblo de Israel creo que no oyó, y no oyó en hebreo, recuérdense que es Shema, quiere decir uno oye pero no hace. Eso es no oír. No oír es no atender. Si no atendieres a la voz del Señor, entonces esta gente sabía la ley, conocía la ley, pero no la hacía. Y ahí es donde viene una de las consecuencias de saber los mandamientos y no hacerlos, o tal vez ni lo sé, ¿verdad? Y los estoy violando, igual no importa. Igual, tanto en la ley de Israel como en la ley nuestra, alguien es exime, alguien que, no sé si hay abogados aquí, pero uno es eximido de la ley porque, es que uno la sabía esa ley. ¿Por la ignorancia? No. Usted se cruzó en rojo el semáforo, ves que yo no sabía. Primero, ¿cómo obtuvo la licencia, verdad? Comenzando por ahí, pero digamos que no, es que no tengo licencia. O sea, eso no le exime, la ignorancia no exime la responsabilidad que uno tiene ante la ley. Igual en las palabras, uno, no importa, ese es el principio de Dios y si usted lo violó, van a venir las consecuencias. Entonces, no sabemos si sabían o no sabían, pero violaron una ley de Dios. Entonces, eso es una de las consecuencias de cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, vienen esas consecuencias. Entonces, ¿cuál era la respuesta que la respuesta a la pregunta que se habían hecho los israelitas? Señor, ¿por qué no estuviste de nuestro lado cuando enfrentamos a los enemigos? ¿Por qué nos fue mal? ¿Por qué 4,000 de los nuestros murieron en esta guerra cuando supuestamente ellos tenían que salir huyendo? Entonces la pregunta está bien hecha, pero la conclusión estaba errada. Ya vamos a ver sobre la conclusión. Supongamos que los israelitas en este punto de la historia, porque recordémonos que estaban en el periodo de los jueces, había mucho desastre en Israel, y era el círculo vicioso que les iba bien, pero de repente la siguiente generación venía y se apartaba de la ley de Dios, comenzaban hasta a adorar otros ídolos y el Señor se apartaba de ellos, los enemigos entraban, los vencían, los atolondraban tanto que tenían que clamar a Dios: Señor, ya no aguantamos a nuestros enemigos. En ese clamor les mandaba un juez, ese juez los ayudaba con espadas, o sea, iba a pelear por ellos, pero no era solo la victoria contra los enemigos, sino que les enseñaba cómo vivir. Ok, así es que uno vive, entonces
venía la obediencia, venía la bendición, pasaban unos años de bendición, de repente venía la siguiente generación, se olvidaban de Dios y otra vez. Entonces era el círculo vicioso de los jueces. Y ahorita este libro de Samuel, vamos a ver el fin de este círculo vicioso. Y esa es parte de lo que estamos ahorita leyendo. Vamos a ver, vamos a entender este fin de este círculo que Dios ya quiere romper. Ya no quiero que sigan dando vueltas en eso, sino que comiencen a avanzar. Entonces, en eso se levantan jueces. Ahora, ¿cuál era el juez en este momento? Sansón, no, ya no. Samuel. Entonces, si el pueblo perdió una batalla y no solo hay un juez, sino que hay un profeta. Y eso es el tema de la semana pasada. Vimos que el Señor había levantado a este jovencito que ya creció y que es conocido en todo Israel y que él es juez, conoce la palabra, es juez y además es profeta. Entonces, si los israelitas tenían una duda, ¿quién hubiera sido la persona lógica a la cual se hubieran acercado? Mira, Samuel, ¿verdad? Samuel, mira, fíjate que perdimos la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, en esta historia no vemos eso. No vemos a un pueblo que va a decir, vamos a buscar a Samuel porque nosotros, pues puede ser que estemos en ignorancia, pero la ignorancia no exime. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué perdimos ante nuestros enemigos? Lo lógico hubiera sido que fueran con Samuel. Si hay ignorancia de parte de ellos, si no, solo tenían que abrir su Biblia y ver, ahí está, Deuteronomio. Pero déjenme decirles, solo como por si no sabían, la gente no tenía Biblias en sus casas, porque los rollos eran muy preciados, era muy difícil copiarlos, o sea, ellos tenían que ir, por eso es que eran necesarios los jueces, y los levitas eran maestros, entonces ellos no tenían acceso fácil a la palabra, más que si ellos iban continuamente a buscar a los jueces o a los levitas y ellos les enseñaban, pero era difícil, de verdad, en ese tiempo. Nosotros estamos viviendo un tiempo privilegiado, que hay mucho, casi todo acceso a información, a la Biblia, todos tenemos, si no una, sino varias Biblias en la casa, y sabemos leer y escribir, todos, ¿verdad? O muchos. También, muy importante. Entonces, eso no lo tenían ellos. Ahora, si ellos tienen duda de algo, ¿qué tienen que hacer? Buscar al juez, buscar al levita. ¿Qué hicieron? No hicieron eso, sino que comenzaron a hacer sus propias conjeturas y llegaron a esa conclusión que vamos a ver. Pero eso es lo que quiero que veamos. ¿Dónde buscaron la respuesta? No fue en Samuel, sino que buscaron algo que les dé suerte. Y déjenme decir, o sea, nos da risa, pero eso hace muchas personas hacen eso, es la salida fácil. No es cuando nos pasa algo, lo difícil es, ¿por qué me está pasando esto? Estoy haciendo algo mal. Uno tiene que ser honesto. Y uno dice, no, de verdad, no sé. Hasta uno pregunta, ¿pero estaré haciendo algo malo que está trayendo esta situación, esta maldición, esta dificultad a mi vida? Tengo que hacer esa pregunta. Es una pregunta valiente, es una pregunta honesta, es una pregunta necesaria. Tengo que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? La salida fácil es echarle la culpa a alguien más o buscar algo, una salida fácil. ¿Cuál fue este objeto de la buena suerte que ellos creían que le iba a traer buena suerte? Fue el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar ahí? Solo el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Por qué se les ocurrió eso? No fue tan loca la idea, y vamos a ver por qué ellos jalaron esa idea. ¿De dónde obtuvieron esa idea de que el arca del pacto los iba a acompañar en la guerra?
estaba Dios, pero hay más que eso. O sea, hay un antecedente de batalla y el arca que ellos dijeron nos sirvió en el pasado, nos puede servir de nuevo. Entonces eso es lo que quiero que vayamos ahorita. En Números 10, 35 al 36, ahí en Números 10 todo el capítulo habla acerca de la guerra, cuando ustedes se enfrenten guerra, y esto es en preparación porque en ese punto de la historia, que está describiendo en Números 10, es porque ya están saliendo la experiencia del desierto y ya van a llegar a la tierra prometida. Entonces el Señor les está diciendo, no tengan pena, van a enfrentar a los enemigos, pueden ser gigantes o lo que sea, no importa, yo voy a ir delante de ustedes. Y ese es el mensaje de todo el capítulo 10. Y hasta dice, toca las trompetas, como un recordatorio, Señor, levántate y defiéndenos de nuestros enemigos. Es un llamado a la guerra también. Entonces, todo ese capítulo 10 habla acerca de la guerra, en preparación a tomar posesión de la tierra prometida. Pero miren lo que dice al final, es muy bonito, porque dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es lo que Moisés decía cada vez que iba a moverse el arca. El arca cuando se movía la nube, y representa la presencia de Dios, entonces el arca también se movía e iba adelante. Entonces, cada vez que se movía, Moisés decía eso. Vamos, ya nos estamos acercando a los enemigos, sean dispersados tus enemigos. Era algo lindo, imagino, ay sí, vamos adelante, ¿verdad? Y después se paraba la nube, se paraba el arca, aquí se tienen que asentar por un tiempo. Entonces, ¿qué decía Moisés? Y cuando ella se detenía decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, está tu presencia en medio de nosotros. Entonces era algo muy lindo que sucedía en el desierto, en ese caminar. Y va vinculado el arca con huyen los enemigos. Y va adelante también. Entonces eso lo tenían los israelitas en su mente. El arca puede hacer huir a nuestros enemigos. Okay. Y también vamos a ir a Éxodo 25, porque realmente, bueno, esto pasó en el desierto, ahorita está en otro lugar, el arca está ya asentada ahí, tiene que quedarse, pero veamos para qué servía. Y Éxodo 25, 22 habla acerca describe en Éxodo 25 todo cómo era, de que estaba hecha, su forma, sus medidas. Pero al final del capítulo 25 dice, ¿para qué sirve el arca? Y dice, allí me declararé a ti. Eso es importante, ¿verdad? Allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines. El arca era una caja de oro, de madera forrada de oro, y tenía una tapadera que se llamaba propiciatorio, con dos querubines encima, la figura de dos querubines, y ahí en medio de esto, sobre el propiciatorio, es que hablaba Dios. Todo esto, los querubines, la tapadera, todo era de oro sólido. La caja era madera forrada de oro. Esto era de oro sólido. Y ahí es donde se manifestaba la voz de Dios, y le estaba hablando a Moisés, y probablemente al sumo sacerdote, pero ¿quién entraba ahí? ¿Verdad? Entonces, eso era entonces a lo que quiero ir es que es muy la razón del arca tiene que ver con oír la voz de Dios. Y ahí dice, y de entre los dos querubines te hablaré y te diré todo lo que yo te mandare para Israel. Entonces tiene que ver con la voz de Dios, los mensajes de Dios al pueblo. O sea, eso estaba excelente. Pero los israelitas estos no llevaron como vamos a ir a oír la voz de Dios, sino que vamos a llevar el objeto al campo de batalla. O sea, no lo estaban buscando el arca para ir a oír respuestas, sino que estaban buscando el arca como algo que les va a dar buena suerte. Eso fue lo que estaba torcido. ¿Okay?
Entonces, otra cosa que quiero comentar y que va vinculando el propósito del arca y lo que leímos de Deuteronomio, está en Éxodo 23. Es muy lindo esto, porque tiene que ver también con los enemigos. En Éxodo 23, el Señor prometió al pueblo de Israel que les iba a mandar un ángel que fuera delante de ellos. Y quiero que leamos todo esto porque es hermoso. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién es este misterioso ángel? ¿Verdad? Cuando uno lo ve en el contexto de la Biblia, es evidente que es Jesús, ¿verdad? Es el Señor. Él es el que va adelante y él lleva el nombre de Dios. Y a él le tenemos que hacer casos y él nos puede perdonar o no perdonar. Ok, eso puede ser Dios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué él no perdonará vuestra rebelión? Porque mi nombre está en él. Y sigue diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que todos los enemigos, eso tienen que estar pensando, esto era muy útil para ellos saberlo en este momento. Un ángel, el Señor va delante de nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Nuestra interacción con ese ángel, ¿cuál es? Él habla y nosotros obedecemos. O sea, lo que él diga tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos va a decir él? Lo que Dios ya dijo en el monte Sinaí. O sea, es lo mismo. O sea, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y entonces el Señor va a ir delante de nosotros y va a vencer a nuestros enemigos. ¿Está diciendo algo diferente a Deuteronomio 28? Lo mismo. Eso que en otras palabras dice, bueno, ahí está el ángel, ¿verdad? Pero el ángel igualmente nos va a llevar la verdad y tenemos que obedecer lo que él diga. Y entonces nuestros enemigos saldrán huyendo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a lograr que los enemigos salgan huyendo? Con la obediencia. Muy bien. Con la obediencia, no es con objetos mágicos, ni amuletos, ni objetos de la buena suerte. Okay. Ese es cómo funciona el universo. Yo creo que ni siquiera solo la tierra, el universo. Entonces, pero ¿qué hacen el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no está buscando esa respuesta, aunque tal vez, digamos, pongamos que están en ignorancia, pobrecitos, no tienen una Biblia en su casa, pues, tal vez se lo imaginaron, creyeron, pues funcionó ahí en el desierto, al principio el arca iba ahí cerca, tal vez, ¿verdad? Le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? De repente estaban perdiditos, pero con buen corazón, digámoslo así, podría ser, ¿verdad? ¿Sí o no? Todavía le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, pero lo que da sospecha es que no van con Samuel. Ok. ¿Por qué no fueron con Samuel? Yo me lo pregunté. ¿Por qué no fueron con Samuel? Ay, es que él es muy enojado. Él nos va a decir lo que tenemos. Así es que siempre nos regaña. Es que es muy enojado este profeta. Y también es juez, entonces nos va a dar palo más que pobrecitos, ¿verdad? Ok. ¿Vamos a buscar a quien queremos oír o vamos a buscar la verdad? ¿Queremos oír la verdad o queremos oír lo que queremos oír? Entonces, bueno, ellos fueron. ¿Y a quién fueron? Ellos fueron a Silo. ¿Quiénes están en Silo? Elí estaba ya muy viejito. Entonces él ya casi que se mantenía en su casa, me imagino, porque no aparece en esta parte de la historia, no va a aparecer, más adelante sí. Los hijos de Elí, y ya sabemos quiénes son los hijos de Elí. Pavor, ¿verdad? Entonces se acercaron a Silo y dijeron, por favor, préstennos el arca del pacto porque eso nos puede dar buena suerte a la próxima batalla que tengamos con los filisteos. Si los hijos de Elí hubieran sido levitas conscientes,
ellos hubieran dicho, jamás, como yo no puedo ni entrar a ese lugar, a ir a sacar el arca, mucho menos llevarlo al campo. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no se hace, diría alguien que respeta la ley de Dios, respeta el orden de Dios, pero como ya vimos en los previos capítulos, ellos no respetan el orden de Dios para nada. Entonces esto era súmasele a los desastres que ellos hacían. Entonces ellos dijeron, quieren llevárselo como amuleto de la buena suerte. ¿Qué dijeron ellos? Perfecto, vamos con ustedes, ¿verdad? En lugar de ponerse en contra, decir, no, esto jamás se hace, ¿cómo? Yo no me puedo ni siquiera entrar a ese lugar. Y aquí hay algo interesante, porque yo me preguntaba, pero si solo el sumo sacerdote puede entrar solo un día, y de plano que ese no era el día, y mucho menos para sacarlo, día de expiación, ¿por qué entraron ellos? ¿Y por qué no les pasó nada? ¿Verdad que es buena pregunta? La respuesta obvia es porque ya no está la presencia de Dios. Y eso se va a confirmar al final del capítulo. Ya no estaba la presencia de Dios.